Muy bien, dicho esto, bueno, empezaremos con la grabación. De momento voy a empezar ahora sí. Ok, bueno, el taller del día de hoy se va a llamar algo bien sencillo, trata de que sea así simple. Lo hemos titulado Las 4 preguntas que debe responder cualquier persona antes de emprender, ¿no? Entonces, vamos a juntar mucha información al responder estas 4 preguntas, pero la idea es que a partir de la respuesta podamos identificar todo lo que yo necesito para poder desarrollar mi emprendimiento. Les voy a pedir también que al final de la exposición, justo antes de que presentemos esta sorpresa, vayamos a realizar las preguntas para poder hacerlo lo más rápido posible y al final vamos a hacer una pequeña presentación de esta sorpresa para ustedes, queridos participantes infantiles. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estas 4 preguntas que tenemos que responder antes de emprender, ¿no? Y son bien sencillas, ¿no? La primera, obviamente, se refiere a quién queremos vender. La segunda se refiere a qué es lo que queremos vender. La tercera se refiere a cómo vamos a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? Esto que quiero vender. Y la cuarta se refiere a cuánto lo vamos a vender. Entonces, con estas 4 sencillas preguntas, lo que tratamos de definir es el negocio y cómo va a operar. Y en la parte final vamos a tener una pequeña herramienta que he construido para ustedes para que puedan identificar un presupuesto de inversión para poder llevar adelante cualquier emprendimiento. Pero bueno, estas 4 preguntas tienen centros en cada una de ellas. La primera está centrada netamente en el cliente, ¿no? Esto la vamos a desglosar así muy a detalle para que ustedes puedan entender esta parte. La segunda está enfocado en que busquemos ser diferentes, ¿no? Ya vamos a explicar por qué tenemos que ser diferentes en este sentido, ¿no? La tercera, bueno, creo que esa es la más fácil de entender de las 4 preguntas, el cómo se va a hacer, pero vamos a ir desde el momento de la compra, digamos, de insumos hasta la entrega, incluso posteriormente de producto al cliente, ¿no? Y la cuarta, que es súper importante, porque si no hay el movimiento económico, si no hay la compra y la venta, entonces no generamos, no hay este flujo de dinero y obviamente el negocio no existe, ¿no? O sea, no hay un negocio que no venda algo, ¿no? Entonces, esta cuarta pregunta es clave, digamos, ¿no? Va a haber un enfoque aquí en cuanto a los costos, vamos a tener un enfoque un poquito acerca del mercado o de repente puede ser algo mixto, ya lo vamos a ver ahí a detalle un poquito más adelante. Entonces vayamos avanzando pregunta por pregunta. Ay, no quiero avanzar. Ahora sí. Muy bien. La primera pregunta se refiere a quién quiero vender, ¿no? Y este es el punto de partida para nuestro trabajo, porque sin cliente tampoco hay emprendimiento, ¿verdad? Entonces, y hay que saber identificar bien a quién quiero vender, porque no es lo mismo vender a mujeres o solamente para mujeres, ¿no? Un producto solamente para mujeres. No es lo mismo vender un producto, no sé, ya hablando de regiones, digamos, ¿no? No es lo mismo vender chalinas en el Alto en época de invierno que vender chalinas en Santa Cruz en época de verano, digamos, ¿no? Entonces, hay que saber bien a quién quiero vender, ¿no? Y por eso es el punto de partida, la primera pregunta que tenemos que responder. Y también esto se refiere, el responder esta pregunta, se refiere a que podamos nosotros conocer al cliente. Y no solamente al cliente como tal, sino conocer sus necesidades, ¿no? Sus deseos. Y hay una diferencia, ustedes ahí como que lo tienen un poquito plasmado, pero lo voy a explicar más a detalle, ¿no? Entonces, conocer al cliente, sus necesidades y lo que él desea, entonces es lo que va a marcar para el inicio, para el resto de preguntas y la evolución del negocio como tal. Pero bien, hablemos ahora de los puntos centrales. El cliente, ¿no? El cliente es esta persona, ¿no? Que está dispuesta a pagar por un producto o por un servicio, ¿no? Eh, ojo, o sea, producto más se refiere a esas cosas tangibles, digamos, ¿no? Si estoy haciendo almuerzos, bueno, el tangible es el almuerzo, ¿no? Pero si estoy vendiendo, no sé, eh, costura, digamos, algún producto costurado, el producto como tal, el tangible, digamos,
es algo fácilmente que se puede identificar, el tangible como tal. Pero hay otro tipo a veces de, como dice ahí, servicios. Son cosas que se pueden vender que no necesariamente son tangibles, digamos, ¿no? Eh, por decirles, se me ocurre, digamos, el servicio de lavandería, digamos, ¿no? Hay personas que van a lavar ropa a casa, digamos, ¿no? Entonces, el lavado como tal no lo puedes tangibilizar, digamos, ¿no? O sea, no es algo que puedes tocar, pero sí es algo que te pueden vender. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es un producto, que es un servicio. ¿Por qué? Porque así vamos a entender un poquito de forma más clara que incluso al comercializar algo, al querer vender algo, al emprender, sí vamos a tener una parte de producto y vamos a tener una parte de servicio, digamos, ¿no? Más adelante les explico por qué tenemos que pensar en la parte de servicio también. Pero bueno, tomando en cuenta todo eso que hemos hablado, vayamos a la siguiente parte. Les he hablado acerca de las necesidades y les he hablado acerca de los deseos, ¿no? Entonces, la necesidad es esa carencia de algo. Me hace falta algo, yo necesito satisfacer esa necesidad. A mediodía quiero alimentarme, necesito almorzar. Eh, y mientras que el deseo es la forma en la que yo quiero satisfacer esta necesidad, ¿no? Entonces, vayamos al mismo ejemplo. Tengo hambre, me quiero alimentar a mediodía, quiero almorzar. ¿Y cómo quiero hacerlo? Digamos, quiero un almuerzo, ya te vamos a ver, mi deseo es hacerlo con, no sé, un almuerzo completo, desde la entrada hasta el postre. O mi deseo es que sea con un chicharrón o un fricasé, digamos. Entonces, la necesidad es lo que la carencia que yo tengo y el deseo es la forma en que yo quiero satisfacer esta necesidad. Entonces, ahí el cliente siempre toma eso en cuenta. Todos estos ejemplos que estamos mencionando, todos estos conceptos que estamos hablando, quiero que por favor ustedes se pongan no solamente como emprendedores, sino también del lado del cliente, ¿no? Todos somos clientes en algún momento, eh, todos los días, así que hay que jugar siempre, ¿no? Entre, bueno, pensaré como emprendedor, bueno, pensaré también como cliente, para saber qué es lo que puede querer el cliente, ¿no? Seguiré como emprendedor porque tengo que pensar como emprendedor para generar dinero y demás. Hay que hacer ese juego siempre, constantemente. Pero bueno, entonces, la primera pregunta, recapitulando, el a quién quiero vender se refiere a que identifiquemos a nuestro cliente, cuáles son sus necesidades y los deseos. Este tema de los deseos va a ser central porque eso se vuelve las características de mi producto o mi servicio. Son esos elementos, digamos, que le vamos a agregar. Hablamos del almuerzo hace rato, ¿no? Como un ejemplo. Es más, vayamos al ejemplo. Asumamos que queremos alimentarnos, ¿no? O sea, que nuestro deseo es alimentarnos a mediodía y queremos hacerlo con un almuerzo que tenga una entrada, que tenga una sopa, que tenga un segundo, que tenga un postre y un refresco gratis y salsas, ¿no? Entonces ahí pueden ver en las imágenes como que a la izquierda es lo que puede ver de alternativas, digamos, pero mi deseo es lo que tiene en esa imagen más a la derecha, donde está en una bandejita, se pueden ver ahí un plato de sopa, tenemos ahí un plato de segundo que tiene verduritas, tiene arroz, tenemos una guarnición, una papita, parece que hay unos porotos también por ahí, está un refresco ahí de cortesía, tiene su pancito, tiene su yajuita. Entonces, esta mi necesidad de alimentarme la voy a satisfacer con este almuerzo completo. Es mi deseo hacerlo así. Quiero que se enfoque mucho en esta imagen que tenemos donde está servido con el refresquito, la yajo, el pancito y demás, porque todos estos elementos, si estuviéramos ya del lado del emprendedor, cuestan pues hacer, ¿no? O sea, eh, en este almuerzo completo, o sea, el comprar, digamos, darle ese pedacito de pan, ¿no? Y eso multiplicado por 10, 20, 30 clientes se hace pues 10, 15 panes, digamos, ¿no? El darles un vasito de refresco, o sea, son con los mismos 30 clientes, son 30 vasos de refresco, eso puede representar 3, 4 litros de refresco fácil, ¿no? Y el refresco, y, no sé, si es mocola, entonces es la mocola como tal, el azúcar, el agua. Entonces, cada una de esas características de mi producto tiene pues un costo. Por eso es muy importante identificar qué es lo que desea el cliente, qué cosas quiere que yo le ofrezca. Y esas cosas que quiere que yo le ofrezca, al final se va a volver un costo para mí como emprendedor. Entonces, por eso les vuelvo a decir, hacemos siempre este juego entre
como emprendedor, yo qué es lo que estoy buscando, que es ganancia, obviamente, y algunas cosas van a costar para mí, para ofrecerle al cliente, y luego me voy también como que por el lado del cliente para identificar qué es lo que él quiere y hacer ese juego y ese equilibrio para determinar bien las necesidades y los deseos de mi cliente. Muy bien, vayamos avanzando. La segunda pregunta se refiere a qué quiero vender, ¿no? Y esta segunda pregunta y responder esta segunda pregunta se va a referir básicamente a identificar estas características que va a tener mi producto, ¿no? Habíamos visto en el ejemplo pasado, cuando estábamos con el almuerzo, bueno, ya podríamos hablar de tamaño, podemos hablar de sabor, podemos hablar de presentación, podemos hablar de peso. Si estamos hablando de negocios de costura, podríamos hablar de, no sé, el empaque, digamos, o la bolsita en la que voy a entregar el producto, o podríamos hablar de algunos adornos. Entonces, esas cositas que tiene el producto se llaman características, ¿no? Y cuando definimos qué es lo que quiero vender, tenemos que pensar en esas características de lo que va a tener mi producto o mi servicio, ¿no? Lo segundo que tenemos que pensar al responder esta pregunta de qué quiero vender, obviamente son las necesidades y los deseos del cliente, ¿no? Y esto como que ya está previamente respondido con la anterior, digamos, ¿no? Al identificar las necesidades del deseo, pero hay que hacer este cruce con las características que yo le voy a dar a mi cliente, porque no le vamos a poder entregar todo, digamos, ¿no? Entonces siempre hay que hacer ese juego, ese equilibrio. La tercera parte de esta respuesta, cuando estoy respondiendo el qué quiero vender, se refiere también a diferenciarnos. Y ahí quiero que se pongan ustedes como clientes, digamos, ¿no? O sea, eh, vayamos con el mismo ejemplo del almuerzo, ¿no? O sea, imaginemos que estemos por la ceja del Alto y queremos almorzar, ¿no? Entonces, si estamos no sé, por la Carrasco, por la 2 o por la 3, ¿cuántos negocios de almuerzo hay por ese lugar? Hay cientos de negocios de almuerzo, ¿no? Entonces, ahí también es lo importante. ¿Qué quiero vender, pero que vaya a ser diferente, ¿no? Porque todos pueden hacer un almuerzo con sopa y segundo, ¿no? Y nosotros como clientes siempre buscamos algo que sea diferente, que sea especial para satisfacer de mejor forma mi necesidad, ¿no? Con el deseo que yo quiero. Entonces, por eso es importante que al responder esta pregunta pensemos también en cómo quiero diferenciar, ¿no? Y para poder diferenciarme, pues tengo que compararme. ¿Y con quién me voy a comparar? Pues con la competencia, ¿no? Entonces, al responder esta pregunta, el qué quiero vender, tenemos que mirar la competencia, ¿no? Entonces, eso es claro. Ya sea que vayan a vender, no sé, salchipapas en una zona en específico, en un lugar en específico, siempre va a haber alguien en la competencia porque hay que ser realistas. No vamos a ser los únicos con esa idea, ¿no? Si queremos, no sé, coser o tejer prendas de lana eh, y queremos vender en cierto lugar, no vamos a ser los únicos ni los primeros en hacer esto. Por eso es muy importante al responder esta pregunta de qué quiero vender, pensar también en la competencia, ¿no? Ver lo que hace la competencia, qué está vendiendo, a cuánto está vendiendo, qué es lo que hace bien la competencia, qué es lo que hace mal. Ahí también me acuerdo mucho un ejemplo de una mamá que igual de aldeas infantiles de hace unos 3 años que quería abrir su restaurante, ¿no? En una zona en específico, no me acuerdo si era por Mercedario o, o por Nuevos Horizontes, no me acuerdo bien el lugar, la zona, ¿no? Y este ejemplo fue, pues, este punto fue clave para ella, ¿no? Porque le dije, muy bien, señora, ya no me acuerdo el nombre de la señora también, pero le dije, vaya a mirar todos los restaurantes, pensiones que hay alrededor donde usted quiere abrir. Y ahí se va a dar cuenta, uno, el precio al que está vendiendo, y si puede, le dije, bueno, cómprese un almuercito, ¿no? Para ver eh, qué tal es la atención, qué tal es la sazón, eh, qué tal cocina incluso la señora, ¿no? Entonces, volvió una semana después, me acuerdo bien de eso, y no, pues con mucha sorpresa, me dice, en una donde me queda a comer, me dice, atendían muy bien para empezar, ¿no? O sea, desde el saludo, te decían que pases, que tomes asiento, el lugar estaba limpio, me decían, no era todo nuevo, me dicen, ¿no? Pero estaba limpio y nada, la comida
Estaba bien nomás, me dice, ¿no? Pero era poquito, me dice, ¿no? Pero estaba bien, me dice, ¿no? Entre la atención, eh, el sabor que estaba bien y bueno, te invitaban un refresquito, me decía entonces, a mí me pareció que era la mejor alternativa, ¿no? ¿Y a cuánto vendía? A ese lugar vendía así un pesito más caro que el resto, digamos, ¿no? El resto estaba vendiendo a 8 pesitos y ella vendía incluso a 10 bolivianos. Ah, muy bien, digo. Entonces, el identificar qué hace la competencia va a marcar pues esa clave para poder diferenciarnos, como mencionamos aquí, ¿no? Y también eso nos va de cierta forma a responder de esto de lo que yo pienso o identifica quiere mi cliente, lo voy a poder como que también reafirmar, llamémoslo así, ¿no? Y obviamente esto va a hacer que yo también identifique cómo vamos a poder darle estas características a nuestro producto, ¿no? Y ya, Ramiro, mira, supuestamente está ya con la cuenta para que no nos hagan el corte, pero si es que no se cortase, volvemos a ingresar al mismo link, por favor, mi estimado. Muy bien, vayamos a la siguiente pregunta, la 3, ¿no? El cómo lo voy a hacer. Bueno, aquí un poquito se complican las cosas porque tenemos que pensar desde que compramos los insumos hasta incluso cómo me doy a conocer a los clientes, ¿no? Entonces, hay varios pasos que pensar, ¿no? Cuando hablamos acerca de los insumos, ¿no? Hay que pensar de qué lugar voy a comprar las cosas, o sea, mis insumos. Si tengo negocio de comida, de qué lugar voy a comprar la comida que voy a preparar. Si hago negocio de lana, de dónde voy a comprar la lana. Si hago negocio de costura, dónde voy a comprar la tela, los hilos, todo, pero a detalle, ¿no? Es algo que me he olvidado comentarles, pero desde el punto uno, desde la primera respuesta, la primera pregunta, nosotros tenemos que agarrar lápiz y papel y empezar a escribir, ¿no? Eh, si es que yo no puedo escribir por algún problema que tenga, digamos, hay que hacerlo con alguien. Algo que es clave para un emprendedor, mis estimados, es que el emprendedor nunca trabaja solo. Y estoy seguro que la sorpresa me va a reafirmar eso. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, lápiz y papel, y al momento que vaya escribiendo las respuestas para mi emprendimiento, voy anotando, ¿no? Todos estos detalles para que esto se quede plasmado, lo pueda leer y revisar, ¿no? Y ver los detalles al final. Muy bien, pero vayamos avanzando con la pregunta 3. Entonces, la pregunta 3 nos dice, ¿no? Que tenemos que pensar primero en los insumos. De qué lugar voy a comprar las cosas? ¿Cuál va a ser mi proveedor? Porque hay que buscar siempre un buen proveedor, eso es clave. No hay que depender de un solo proveedor, hay que tener dos, tres proveedores. Si vamos a vender almuerzos, igual, tres, cuatro proveedores de papa, de carne, de arroz, de todo. Si vamos a trabajar en costura, lo mismo, dos, tres, cuatro proveedores de tela, de hilo, de todo, de bolsas, etiquetas, de todo, de todo. Por eso les digo lápiz y papel. Hay que pensar incluso en el transporte, ¿no? O sea, ¿qué tan lejos está esto del lugar donde yo voy a producir, donde voy a trabajar o a emprender, ¿no? Entonces, porque cada uno de estos elementos se va a volver plata al final de cuentas, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta siempre, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de compra de insumos hay que pensar en la frecuencia, ¿no? Cada cuánto tiempo voy a comprar, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, una vez al mes, entonces, eso también va a marcar mucho que sea más caro o más barato. Yo sé que ustedes saben que mientras a mayor cantidad que se compra, el costo siempre va reduciendo por unidad, ¿no? Entonces, son esos detalles que hay que tomar en cuenta al responder la pregunta del cómo voy a hacer esto, ¿no? Muy bien. En la siguiente parte de la respuesta hay que pensar en la producción como tal, digamos, ¿no? Pero hay que pensar en los detalles desde el espacio de producción, ¿no? O sea, ¿dónde voy a trabajar? Si va a ser comida, ¿dónde va a ser mi cocina, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar distribuida el espacio? O sea, eh, mm, atrás va a estar como que el almacencito donde guardo las cosas para que esté cerca y producir, o está muy lejos, o de la cocina al ladito tengo mi mesita para cortar, digamos, las cosas, y al ladito tengo una mesita para poder servir. Hay que pensar en esos detalles, ¿no? El espacio de producción. Siempre hay que velar, y esto ya es una recomendación muy específica para quienes van a emprender en gastronomía, higiene, ¿no? Es clave, fundamental. Pero hay alguien más que se está sumando.
También hay que pensar en los equipos, digamos, ¿no? O sea, en los muebles, en las herramientas que voy a utilizar. Todo esto ocupa un espacio, ¿no? Y mientras más cómodo yo me encuentre en ese espacio, y esto no se refiere a que mientras más grande sea mejor, puede ser una ventaja, ¿no? Pero también se refiere a que podamos ordenar esto bien, ¿no? Entonces, hay que distribuir todo bien para que sea como en una cadenita, digamos, ¿no? Vengo al primer lugar y estoy picando, digamos, ¿no? Voy al segundo lugar y estoy mezclando. Voy al tercer lugar y ahí estoy preparando. Voy al cuarto espacito y lo estoy, no sé, sirviendo. Voy a otro lugarcito y ahí estoy entregando el producto o mi almuerzo, bueno, lo que sea. Hay que darle siempre un orden al espacio de producción. Entonces, en el cómo lo voy a hacer, en la parte de producción, tenemos que pensar en esos detalles. Muy bien. La tercera parte de la respuesta, bueno, se refiere, digamos, ¿no? Al almacén, pero ahí ya estaba pensando un poco en estos emprendedores del área de tejido o estaba pensando en los emprendedores del área de costura, ¿no? Producto terminado hay que guardar, ¿no? O sea, y hay que tener en cuenta de que hay que guardarlo buscando que este espacio donde yo vaya a guardar, así sea grande o pequeño, incluso así esté dentro de mi espacio de producción, me ayude a conservar el producto, digamos, ¿no? O sea, qué feo, digamos, si me estoy comprando un busito o una chompita, que abro, saco de la bolsita bien bonita, la chompita parecía de vista y abro y sucia la chompita, digamos, ¿no? Te mira, está sucia tu chompa, no, devolverme nomás la plata, digamos, o ya no voy a llevar. Entonces, el cuidar, el definir dónde voy a guardar este producto que ya está terminado es importante, porque eso va a hacer que la calidad de mi producto, tal como yo lo he pensado, entonces se mantenga por más tiempo. Puede aplicarse también esto al tema de la comida para los negocios gastronómicos, ¿no? Entonces, obviamente no es que estoy terminando de hacer el almuerzo, inmediatamente estoy vendiendo, digamos, ¿no? Muchas veces, o sea, bueno, está la olla de arroz, digamos, ¿no? Súper grande, quizás no tengo, digamos, olla para varias cosas, entonces tengo que tener unos envasitos para guardar el arroz que ya está cocido, la papa que ya está cocida para que no siga cociendo. Hay esos detalles del cómo voy a conservar el producto que ya está terminado y está por servirse antes de entregar el producto, hay que pensar. Entonces, eso es parte del cómo lo voy a hacer. Vayamos a la siguiente parte de la respuesta, ¿no? Se refiere ya a la entrega del producto, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar mucho en cuanto a la presentación del producto, ¿no? O sea, si estoy en negocio de comida, clave que los platos, todo esté limpio, muy higiénico, ¿no? Por eso siempre se recomienda que los platos sean blancos, pero no es una ley, ¿no? No es una regla de que siempre tiene que ser blanco, pero sí lo que tiene que ser regla para ustedes es la higiene, digamos, ¿no? Los detalles, los detalles es lo que marcan la diferencia, ¿no? Y pónganse como clientes, digamos, ¿no? O sea, si quiero comprar pancito, digamos, en la tienda de la esquina y tengo tienda frente a tienda, digamos, ¿no? Y en una tienda, mucha desde que me estoy acercando, así, ¿cómo estás, caserito? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? ¿Qué se va a llevar? ¿Quiere pancito? ¿Quiere sarnita, marraquetita, cauquita? Esta acaba de llegar. Entonces nos tratan bien, ¿no? Y en la otra, también bien llegas y dicen, ¿qué quiere? ¿A cuál nos vamos a ir? A la que nos trata bien, ¿no? A la que procura siempre el satisfacer nuestra necesidad. Entonces, estos detalles incluso hay que pensar en la entrega, ¿no? ¿Cómo le voy a entregar el producto? Con una sonrisa, voy a siempre hablar de forma amable con mis clientes. Si estamos hablando de negocios de comida, con todo lo que ha pasado con lo del COVID, estábamos con el tema de entregar todo en descartables, ¿no? Entonces, voy a entregar en un desechable para que se pueda llevar, lo compre y se lo lleve. Eh, Esos detalles hay que pensar, hay que anotar, ¿no? Cómo es lo que quiero hacer en la entrega. Y por último, y lo tienen ahí un poquito más llamativo, la parte de promoción. Bueno, esto se refiere, ¿no? Al ningún negocio, ninguno, o sea, no tiene algún tipo de promoción, es darse a conocer, ¿no? O sea, así sea un letrero, o sea, esa es una forma de promocionar, ¿no? Y bueno, yo sé que ustedes también han visto que ha cambiado un poquito la forma en que la gente se da a conocer ahora, los negocios se dan a conocer, algunos están trabajando mucho con redes sociales,
o trabajan por WhatsApp, pero yo creo que la base siempre para cuando estamos empezando un emprendimiento o, bueno, o lo estamos relanzando también, porque creo que ese es el caso también ahora, es que hay que trabajar mucho con amigos, con familiares, para que ellos se vuelvan nuestros primeros clientes, ¿no? Entonces, es siempre fácil este círculo cercano que tenemos para poder darnos a conocer. Pero bueno, entonces, estas cosas hay que anotarlas, ¿no? O sea, un letrero cuesta plata. O sea, hay que decir, bueno, ya va a ser un letrero de 50 por 50, ¿no? O sea, una pizarrita chiquita, pero voy a necesitar tiza, ¿no? Para todos los días. Entonces hay que, bueno, identificar eso, ¿no? O de repente, no sé, voy a poner, tengo una radio en casa, digamos, que no estoy utilizando, y para mis comentarios